magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Tengo el honor y la dicha de conocer a Luis desde hace años, porque él es abogado, pero también es sociólogo, y nos conocemos hace años allá en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Y para mí es un grato honor estar aquí compartiendo esta presentación. Bueno, comienzo diciendo lo siguiente, porque es una necesidad en este mundo de las tecnologías. Importante que hoy en día no muera la palabra ni muera la lectura. Resulta que Nietzsche habló de la muerte de Dios. Por ahí un tanque de pensamiento de Estados Unidos, Francis Fukuyama, habló del fin de la historia, que es, digamos, una prolongación de algo que ya había planteado Hegel cuando habló de la realización del espíritu absoluto con el capitalismo. Bueno, así como se habla de la muerte de Dios y el fin de la historia, también hoy en día se habla de la muerte de la palabra y de la muerte de la escritura. Bueno, este libro precisamente viene a estimular la lectura, viene a plantear grandes retos. Hoy en día la gente busca comunicarse en vez de la palabra con eso que se llaman los emoticones, con los emojis, con los muñequitos, con las figuras, etc. Bueno, aquí está la palabra. Y yo convoco a que adquieran este libro. Este libro, siguiendo con Friedrich Nietzsche, así hablaba Zaratustra, tenemos que decir que este libro, así como Nietzsche lo planteó, tiene tres momentos. Nietzsche habló con una metáfora para tratar de explicar su propuesta del superhombre, que existe la primera etapa, que es la negación, la segunda etapa, que es la crítica, y la tercera, que es la creación. Y lo planteó a través de una metáfora. Primero, la primera representada por el camello, la segunda por el león y la de la creación por el niño. Bueno, yo diría, leyendo este texto, que estamos en presencia de los tres momentos, de eso que habló Nietzsche. El primer momento es aquel que nos plantea Luis en este libro, de cómo en sociología, en el campo de la metodología en particular, se planteó prácticamente un monopolio en términos del conocimiento, esa relación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocible que da cuenta de la metodología, como particularmente en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Sociología, entonces había una sola forma de conocer. Esa única forma de conocer era aquel traslado mecánico de la forma de conocer de las ciencias naturales al seno de las ciencias sociales, y cómo había como especie de una ruptura epistemológica, como decía Bachelard, entre el sujeto que conoce y el objeto cognoscible. Pero la forma de conocer es aquella que planteaba entonces que el conocimiento estaba en los espíritus, en los números, en las matemáticas, en el objeto. Y este texto precisamente plantea cómo se desarrollaba eso en la Escuela de Sociología de la UCB. A partir de esa reflexión que hace Luis, que podríamos, si lo identificamos con las metáforas de Nietzsche, digamos que es la primera etapa de la negación y de la crítica.
Pero Luis no se queda solo en la negación y en la crítica. Y digo, en la negación, no en el sentido de negar que eso no existía, era en el sentido de que esa forma no podía ser la única forma de conocimiento, esa forma empírica, esa forma donde el objeto terminaba prevaleciendo por encima del sujeto. Bueno, entonces él, en este texto, que se llama La sociológica en la sociología, él nos va a plantear la tercera etapa, que es la etapa de la creación. Es aquella etapa en la cual va a hacer referencia particularmente a dos autores o a dos concepciones teóricas. Una concepción desarrollada particularmente por Max Weber. Algunos le dicen Weber, pero yo prefiero decirle Weber. Max Weber, y ahí hay toda una disertación que hace Luis sobre eso que Max Weber llamó la sociología comprensiva. La sociología que da cuenta de la acción social. La sociología, aquella que se plantea los tipos ideales como referencia para precisamente el comportamiento de los seres humanos y en la relación social de los seres humanos en esas acciones que realizan. Hay que recordar que Max Weber fue uno de los sociólogos más importantes que ha existido y que, bueno, revolucionó el campo de la sociología con todo su planteamiento de la sociología comprensiva. Esa sociología que buscaba explicar los fenómenos sociales a partir de, repito, de las acciones sociales. Max Weber, por cierto, nos habla de algo que nosotros con mucha frecuencia utilizamos en los países capitalistas y en particular en Venezuela, eso que se llama la burocracia. Nosotros asociamos la burocracia con aspectos negativos, pero Max Weber decía que la burocracia son aquellos funcionarios permanentes de la administración pública que hacen funcionar a ese estado al cual Weber le endilgó el monopolio legítimo de la coacción física. El ente que tiene el monopolio de la coacción física precisamente es el Estado. Bueno, aquí en este texto hay todo un desarrollo de esa sociología comprensiva de Max Weber, de los tipos ideales, como Max Weber nos planteó la necesidad de un tipo de capitalismo ideal, nos habló de la dominación racional, de las dominaciones por afecto, etc. Ese es uno de los autores que están referidos en este libro y que forman parte de esa etapa que yo llamo de creación. El segundo planteamiento tiene que ver con la concepción marxista. Cómo hay un planteamiento desde la concepción marxista que plantea la necesidad de una relación dialéctica entre el objeto cognoscible y el objeto cognoscente, en una relación contradictoria entre ambos agentes, que son los que van a producir y generar el conocimiento, y que esa relación dialéctica supone o implica tomar en cuenta todos los aspectos societales. Es decir, no es solamente el aspecto económico, que podríamos decir que prevalece. No es solamente el aspecto económico,
es el aspecto ideológico, es el aspecto cultural, es el aspecto político que está en juego en esa relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocible. Y que en definitiva el conocimiento no está solo en el sujeto y no está solo en el objeto, sino que el conocimiento es una relación dialéctica entre ambos. Por allí muchas veces hay quienes desde el pensamiento crítico plantean la preponderancia de una u otra, o también hay quienes hablan de la praxis y creen que la praxis es la práctica, es lo empírico, pero desde el punto de vista de la concepción marxista, la praxis es la relación entre la teoría y la práctica. Es decir, esa es la praxis. Y eso está presente en este texto de Luis Damiani. La otra cosa que quería decir es la siguiente. Este texto se inscribe en eso que podríamos llamar el pensamiento crítico revolucionario. No es un texto acéfalo, no es un texto neutral, no es un texto solo académico, que lo es, sino que siendo académico también es un texto que tiene fuertes componentes políticos e ideológicos. En otras palabras, es un texto de compromiso de alguien que desde la academia produce conocimiento, pero con una referencia axiológica. Está comprometido con eso que Fran Fano llamaría los condenados de la tierra, o eso que José Martí en algún momento definió como mi suerte con los pobres quiero echar. En otras palabras, es un texto que axiológicamente tiene compromiso con eso que nosotros hoy llamamos los desvalidos, los de a pie, los descalzos, la gente que lucha por sobrevivir. No es un texto a favor de los explotadores, es un texto a favor de los explotados. Y en definitiva, con esto concluyo, es un texto que nos convoca a la discusión. Fíjense que ese texto lo concluyó Luis hace tiempo, pero tiene una vigencia actual porque los temas que allí son estudiados son sobre todo interpretados, más que analizados, siguen en pleno desarrollo. Estamos en pleno desarrollo en esta discusión teórica y política que nos plantea el texto de Luis Fernando Damiani Botín. Franklin, gracias por tus palabras, ¿no? Y gracias a todos ustedes, amigos, ¿no? No tenía mucho tiempo que no los veía, pero mayoritariamente abogados y sociólogos, ¿no? Imagínate dirigir unas palabras a esos profesores que aparentemente son tan antagónicos, ¿no? Bien, yo lo voy a tratar rápidamente de contestar dos preguntas y de lo que yo considero la importancia del texto en estos momentos. Bien, este es un texto académico, pero es un texto de lucha política. Lo que pasa es que a veces no tomamos en consideración la lucha política
en el campo de la teoría, en el campo de los conceptos, en el campo de la idea o en el campo de la metodología. Y nos han enseñado en los procesos de estructuración mental que somos sometidos en las escuelas y en las universidades que el método científico es objetivo. Bien, es decir, que con el método científico podemos comprender y explicar, en nuestro caso, la realidad histórico-social, en el campo de las ciencias físicas naturales, explicar la materia, las partículas, el origen del universo, en fin, todo lo que nos rodea. Entonces vean que es un texto que está en el plano del conocimiento, es decir, el conocimiento como objeto de estudio, el conocimiento como objeto de reflexión. Y tanto la filosofía del conocimiento, la nociología, la epistemología, la sociología de la ciencia, la sociología del conocimiento, le han dedicado muchos años a reflexionar cómo es el proceso cognitivo, cómo nos debemos comportar para aferrar la realidad histórico-social, aprender. Hay que intercalar los fenómenos tal como son. Y si logramos aprenderlo, podemos comprenderlo. Al poderlo comprender, podemos explicarlo. Y explicarlo significa encontrar las causas, el origen y la génesis de los fenómenos. Bien, yo no me fui por la ciencia físico-natural, sino me fui por la ciencia histórico-sociales. Bien, ahora bien, es una reflexión sobre la didáctica del método. En otras palabras, cómo se enseña el método. En otras palabras, cómo los científicos sociales se tienen que comportar para conocer la realidad histórica social. Las conductas, los fenómenos políticos, los fenómenos culturales, las relaciones y las interrelaciones sociales. Todo lo que nos rodea en el campo cultural, buscar una explicación. Pero ¿qué sucede? Cuando entro en la escuela de sociología y comienzo a estudiar, vean, convierto en objeto de estudio los programas, me doy cuenta que enseñan un solo método, que es lo que llama momento 1 Franklin en el libro. ¿Qué significa? Que habían absolutizado una sola metodología, encubriendo y ocultando otras maneras de aproximación a la realidad para conocerla. Entonces me pregunto, bueno, esto debe tener un origen, esto debe tener una razón. ¿Por qué se enseña un solo método? Y es el método que se conoce con el nombre de positivismo o modelo en el campo de la filosofía, el materialismo o el empirismo en sus diferentes manifestaciones. Bueno, y esta corriente filosófica, como decir, tiene una serie de autores, tiene una serie de pensamientos, pero tiene unas características muy comunes, que dicen que la verdad está en el objeto, es decir, que cuando nosotros hacemos afirmaciones o negaciones sobre un fenómeno, tenemos que ir a la realidad social a comprobarla. Y el problema es la verificación. Esto es verdad porque se verifica. ¿Bien? Eso es el único método que se enseña. Claro. Yo me doy cuenta que trae un problema político, un problema de lucha política. Que la lucha política no solamente está en la calle, sino la lucha política no solamente está vamos a decir, en la conducta y comportamiento político. La lucha política no solamente está en la construcción de instituciones jurídicas. La lucha política no está, que lo vamos a ver, en el derecho, sino que la lucha política está en el campo metodológico. Y para estudiar esa lucha política hay una disciplina que es la epistemología. La epistemología es una disciplina, una ciencia que tiene por objeto el conocimiento. Así como la biología tiene un sujeto, la psicología tiene un sujeto, la sociología tiene un sujeto, la física tiene un sujeto de estudio, en fin, la medicina, en fin, se privilegian. La epistemología tiene por objeto de estudio el conocimiento, es decir, quiere producir conocimiento sobre el conocimiento. Bien. Cuando me doy cuenta que te enseña, yo digo, un momentito, aquí hay que democratizar el método. ¿Qué significa democratizar el método? Enseñar la diversidad y la pluralidad de métodos que existen en el campo de la ciencia social.
Ese es el origen del libro. Es decir, y lo logramos porque a partir de ahí se empezó a enseñar en las universidades no solamente el método cuantitativo, el método fáctico, o el empirismo, o el positivismo, sino se comenzó a enseñar otras metodologías que ustedes conocen, por ejemplo, las que se originan, en la segunda parte del libro, en la metodología cualitativa, en la sociología comprensiva, que guía y orienta a una serie de procesos de investigación como la etnometodología. Es decir, no solamente, bueno, Fernando Apurba, que es un especialista en métodos cualitativos, graduado en Francia, profesor de literatura, pero se ha dedicado a la investigación en el campo de la metodología cualitativa. Bien, claro, pero faltaba algo. Estamos en la unión. Hay una metodología que sí está encubierta y sigue encubierta y sigue oculta. Y la pregunta es, ¿por qué ocultan esta metodología? ¿Por qué los procesos de estructuración mental en las universidades no enseñan esta metodología? Y es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. No se enseña. Y cuando se enseña de una manera muy descriptiva, pero no enseña los instrumentos y los métodos de análisis para poder estudiar la contradicción y los antagonismos y hacer el movimiento de lo social. ¿Por qué? Porque, señores, nuestras universidades, nuestras escuelas, son aparatos ideológicos en proceso de estructuración mental para construir siervos del poder, para construir reproductores del capital, profesionales del capital. Que es una forma de organización social. El capital es una forma de organización social, una forma de organizar las relaciones sociales, una forma de organizar las relaciones entre los estados. Acabamos ahorita de tener una intervención, ahorita a las 3 de la tarde, donde describimos cómo se da la relación, por ejemplo, entre el bloque atlántico, el atlantismo, los Estados Unidos y Venezuela. Eso hay que entenderlo, porque es una relación, una interrelación social. Ahora, ¿con qué método vamos a estudiar? La metodología que utilizamos, vamos a decir, es el materialismo dialéctico para poder entender cómo se desarrollan las contradicciones entre los venezolanos y los gringos. Entre dos bloques de poder, el bloque popular y el bloque de la Godarria o de los apellidos. La historia de Venezuela se mueve en ese conflicto. Analicen, podemos, porque ustedes nos han vivido, cuáles han sido las diferentes manifestaciones en esas contradicciones. Y la historicidad de Venezuela se mueve en esas contradicciones. Entonces, el origen es desnudar, quitarle la niebla, quitarle la neblina, develar, quitarle el velo a ese encubrimiento y ese ocultamiento en los procesos de estructuración de los científicos sociales. ¿Por qué? Porque los aparatos ideológicos, la universidad y la escuela, lo que quiere es formar siervos del poder. ¿Y qué significa siervos del poder? Significa reproductores de las relaciones sociales de dominación, de las relaciones sociales del capital, de las relaciones sociales que en este momento guían y orientan la superclase en el campo de las transnacionales y las multinacionales. Ese libro es importante porque nosotros en Venezuela estamos en una segunda independencia. No tenemos un grupo de venezolanos y de latinoamericanos una segunda independencia que no solamente es política, sino que es económica. Y a eso hay que entenderlo, porque para tener independencia tenemos que librar batalla, tenemos que en todos los niveles sociales librar esta batalla. No solamente a nivel de unas elecciones, no solamente a nivel político, sino a nivel de la idea, a nivel del pensamiento. ¿Ves qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema político? Si solamente se enseña la metodología empirista, fáctico-positivista, nosotros, porque tiene un fundamento, porque todas estas teorías tienen un fundamento, nos está diciendo lo único posible es el empiria, es decir, lo real. Pero si lo real es la dominación, también nosotros no. Método nuestro, nosotros nos vamos detrás
detrás de la empiria, detrás de lo que podemos observar con nuestros sentidos y encontrar las causas y el origen. Es decir, la negación de la realidad en la construcción de unas nuevas relaciones sociales. Entonces, un texto de metodología, que es el papel del investigador en el proceso o de reproducción del sistema, porque el sistema tiene su escuela, el sistema tiene sus universidades y domina. Es lo que se llama la construcción de la hegemonía. ¿Por qué domina? Por la construcción de la hegemonía. ¿Y qué es la construcción de la hegemonía? Es dominar las ideas, es dominar el pensamiento, es poseer los aparatos ideológicos y los procesos de estructuración mental. Eso es la hegemonía. Los otros métodos, el método marxista es la construcción de la contrahegemonía, es la construcción de la diferencia, es la construcción de nuevas relaciones sociales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando la sociedad. ¿Y qué significa sociedad? Relaciones sociales. Relaciones sociales en los diferentes espacios societales, relaciones sociales en el ámbito de la economía, relaciones sociales en el ámbito de la cultura, relaciones sociales en el ámbito político. Y la pregunta, ¿cómo el capitalismo construye esas relaciones sociales? ¿Es posible que nosotros podamos construir unas relaciones sociales más humanas, más solidarias? Pero con el método empírico, fáctico, positivista no podemos. Tenemos que utilizar otra metodología que desnude las contradicciones, que desnude el movimiento de la historia, que pueda, a partir de este conocimiento y de este diagnóstico, poder elaborar seriamente los movimientos tácticos, descubrirle a los Estados Unidos no solamente sus diseños estratégicos, sino los movimientos tácticos que utilizan en el campo de la dominación política en América Latina. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo utilizan? ¿Cómo se comportan? Y si sabemos eso, señores, lo seguro podemos construirle una respuesta, pero una respuesta mucho más objetiva y mucho más eficaz y mucho más eficiente en la propuesta y en el proyecto que se está llevando a cabo en Venezuela. Es decir, que el problema del método, que es lo que se trabaja aquí, es un problema netamente político. Pero cuando estudiamos la ciencia, dice, no, la política, en la ciencia no entra la política, en la ciencia no entra la moral, en la ciencia no entran los principios éticos. No, no. La ciencia también es ideología. Y la pregunta, en este momento estoy trabajando, es, ¿por qué un mismo objeto de estudio puede ser interpretado de diferentes maneras? ¿O por qué un mismo objeto de estudio o un fenómeno social viene interpretado y explicado por teorías diferentes? ¿Por qué, por ejemplo, el ejemplo del desarrollo de América Latina viene interpretado de manera diferente por los nuevos dependentistas y por los neoliberales? ¿Por qué la propuesta para desarrollar América Latina, el neoliberalismo, hace una propuesta contraria a la propuesta nuestra? Ahí hay una lucha política en el campo teórico, porque si pasa, si nos convencen de su propuesta, si esa propuesta la enseñan en las universidades como la están enseñando en todas las escuelas de economía de nuestro país, va a pasar ese modelo que guía y orienta y sigue la dominación. En cambio, si nosotros elaboramos el modelo alternativo a través de un método que está explicado, y aquí entramos en el puesto número 3, en ese modelo presenta soluciones alternativas de construcción de relaciones mucho más humanas y mucho más solidarias. Entonces, el problema de la investigación, el problema de la formación, el problema de la didáctica de la investigación no está en margen de estos problemas. Nosotros deberíamos en nuestras universidades autónomas, fundamentalmente porque en las privadas no la vamos a poder hacer, tenemos que democratizar el método, tenemos que enseñar las diferentes teorías. No podemos, en los procesos de estructuración mental del estudiante, solamente enseñarle unos valores, solamente enseñarle una ética, solamente enseñarle un modelo, no solamente unas técnicas y unos instrumentos de reproducción de la sociedad. El estudiante tiene derecho a conocer las otras teorías, a no ocultarle las otras teorías y no a descubrirle las otras teorías. Ahora bien, yo quisiera entrar en el campo del derecho. ¿Y por qué una editorial jurídica en este momento reedita este texto, que por cierto es la 7ª edición de este texto? Por algo muy simple y es muy importante, porque nosotros, nuestra formación de juristas, vamos a decirlo, es una formación muy formalista, que creemos y nos enseñan que el derecho, su origen, funcionamiento, estructura y caracterización se encuentra solamente al interior del derecho.
Es por eso que dicen que el método es el razonamiento. Y en el razonamiento está la lógica deductiva. Y en la lógica deductiva están los sistemas interpretativos. No. Y es ahí donde los abogados y este texto y en el instituto, como es un debate que tuvimos esta mañana, que están presentes varias personas en la celebración de los 12 años del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, lo señalaba. Es decir, nosotros tenemos que salir del formalismo jurídico, nosotros tenemos que entrar, hay que rescatar, hay que desmontar, por ejemplo, la lógica hegemónica de las escuelas que señalan que la única manera de definir el derecho, de conceptualizar el derecho, es partiendo de la razón y no de la base empírica. Hay que rescatar el derecho como producto de la vida social y como fuerza que se manifiesta en la sociedad. El derecho no puede limitarse solamente a un estudio de la norma jurídica. ¿Cuál es la naturaleza y la función del derecho? Nos preguntaríamos. Y no podemos encontrarla al interior del derecho. Tenemos que salir fuera del derecho. Ubicar el derecho como una parte del todo social y buscar las relaciones y las interrelaciones que existen entre el derecho y las otras dimensiones. Porque en el derecho está la política y no nos las enseña. En el derecho está la moral y no nos las enseña. Y es un proceso como el de Venezuela, en que nosotros vamos a tener que construir normas jurídicas que prescriban las nuevas relaciones sociales y socialistas. Necesitamos de un abogado que utilice esta metodología para hacer las propuestas en la construcción de la nueva estructura jurídica que necesita Venezuela. Hay que tener claro, y de repente quien no es abogado no lo entiende, porque los procesos de formación mental en la que somos sometidos los abogados, aislamos el derecho de la propia determinación. El derecho no escapa, pero esta es otra metodología. Es una metodología que construye las relaciones entre el derecho y las condiciones materiales las condiciones materiales de existencia de la sociedad. Ahí construimos ontológicamente otra definición del derecho, pero también construimos otra función del derecho, pero también construimos normas que prescriban nuevas relaciones sociales en las unidades productivas y en la fábrica, no basadas en la dominación y en la explotación del obrero. Nuevas relaciones sociales en el campo de la cultura, en el campo de la relación hombre y mujer, en el campo de las relaciones internacionales. Es ahí donde podemos avanzar y construir una nueva sociedad. Pero para eso se necesita investigación. No solamente conocer las técnicas, no solamente conocer los instrumentos, sino conocer los supuestos que están detrás de cada estructura que se construye y se fundamenta las estructuras sociales. Queremos, y en Venezuela queremos la paz. Y hay que tenerlo esto claro. Para tener paz en Venezuela tenemos que cambiar la estructura social. Mientras exista esta estructura social, no habrá paz en Venezuela. Mientras existe una estructura social que construya desigualdades sociales, mientras existe una estructura social que construya grandes diferencias, donde existan estructuras internacionales de dominación y de expansión del capital hacia nuestro subsuelo, no puede hablar, no puede haber. Pero la pregunta es, se necesita el conocimiento para poder avanzar. Porque si elaboramos movimientos tácticos equivocados, la realidad social nos golpea. La realidad social nos dice, no, por ahí no es. Bueno, se meten los correctivos, ensayo, error. Pero hay que saber hacer un análisis de coyuntura, análisis de la situación, detectar las contradicciones en cada una de las dimensiones societales, en el espacio jurídico-político, en el espacio económico, en el espacio cultural, y en el espacio cultural, en el espacio ético-religioso, y ver cómo se relacionan, cómo se interrelacionan. Y en ese entramado de relaciones y relaciones es que nosotros podemos ver cómo se construye la sociedad. Yo creo que la importancia de este texto, en este momento histórico de la humanidad que nos toca vivir, es muy importante.
Porque hoy se habla, no se habla de la verdad, no se busca la verdad. Cuando digo la verdad, son múltiples definiciones. Nos montamos en filósofos, por ejemplo, Aristóteles nos dice que la verdad es la verdadera adecuación entre la representación y lo representado. Es decir, que las cosas que digo son verdaderas porque compruebo que las cosas que digo se verifican en la realidad. Es un modelo. Nosotros trabajamos con otro modelo. La verdad son las verdades en lucha. Porque la propuesta conservadora se puede verificar y es verdadera. Pero la propuesta anticonservadora también se puede verificar. ¿Y eso qué significa? Son verdades en lucha. Es la construcción de la hegemonía. Domina quien tiene la hegemonía. Pero los sectores populares, los sectores con conciencia, tienen que construir la contrahegemonía, y la contrahegemonía es la nueva dimensión y el nuevo pacto moral y ético en la construcción de nuevas relaciones sociales. Y la importancia, repito, para terminar, que no podría el cartelito, sí, bueno, sí. Para terminar, la importancia, en este momento que se habla de la posverdad, en este momento del desarrollo tecnológico, en este momento de la inteligencia artificial, en este momento en que nuestro cerebro y nuestras mentes están conectadas a los aparatos, en este momento en que se construye una realidad virtual, una verdad virtual que no pertenece a la verdad, sino pertenece al mundo del error, la única manera de salvarnos es buscando la verdad. Y para eso se necesita un buen método y una buena teoría, y articulando la teoría con la praxis, hacer los cambios, las transformaciones que se necesiten en la sociedad venezolana. Muchas gracias. Antes de finalizar, vamos a informarles que está preparado un stand por la Fundación Gaceta Judicial. Quienes no hayan adquirido los libros van a tener el autógrafo del magistrado Luis Fernando Damiani, efectivamente. Y bueno, una vez más, en nombre del magistrado Luis Fernando Damiani Bustillo, integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la Fundación Gaceta Judicial, en el marco de la 20ª Feria Internacional del Libro en Venezuela, FILBEN 2024, le agradecemos por su distinguida presencia y participación. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Muchas gracias.